En el mundo político, la atención se centra más en el futuro de Ordóñez que en su pasado. Los partidos cercanos a él se preguntan si pedirá pista en uno de ellos o si planea tener su propio movimiento. Joana Fuentes. Carolina, se sabe que Alejandro Ordóñez quiere ser candidato presidencial, pero el uribismo y el Partido Conservador, las dos colectividades afines a él, ya tienen sus propios aspirantes. La reciente decisión del Consejo de Estado de anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez le despeja el camino para emprender su campaña hacia la presidencia en 2018. El procurador ha tenido el respaldo del Partido Conservador y del Centro Democrático. Muchas gracias. Por eso no sería raro que se uniera a alguna de las dos colectividades para competir por la candidatura presidencial. Es un hombre con unas ideas firmes, es un hombre que se parece mucho al Centro Democrático. Ojalá venga a competir con Oscar Iván Zuluaga, con Carlos Holmes, con Iván Duque por la presidencia o la candidatura presidencial del Centro Democrático. Si el procurador Ordóñez entra en esta disputa con el Centro Democrático, pues bienvenido. Los precandidatos del uribismo, Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, no mostraron oposición al tema. Yo no tendría absolutamente ningún inconveniente. Sin embargo, reclamaron un mecanismo democrático para dicha elección. Rechazo completamente la convención, estoy pidiendo un procedimiento democrático e incluso he planteado un procedimiento de elecciones primarias similar al que se adelanta en los Estados Unidos. Mientras que Oscar Iván Zuluaga prefirió evadir el tema. Ahora la prioridad es el plebiscito y movilizar el no. Esperamos que el procurador ayude. Aunque no descartó trabajar desde la misma orilla. Esa crisis moral. En el Partido Conservador consideran que Ordóñez pertenece a la casa y esperan que busque la candidatura en la contienda interna del partido, bien sea por convención o por un mecanismo de elección popular, enfrentándose a Marta Lucía Ramírez y a otros aspirantes futuros como el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Sin embargo, el plan del exprocurador es aspirar por firmas, según él mismo ha dicho. Gobernar a Colombia. De esa manera no se arriesga a perder en una selección interna y tendría el apoyo tanto de un sector importante del conservatismo como del uribismo. Ordóñez también será recordado por su particular forma de ejercer la función de garantizar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Andrea Díaz. Carolina, aunque el exprocurador siempre argumentaba que era hombre de leyes, sus actuaciones dejaban traslucir sus preferencias políticas. No, el procurador no hace política. El procurador cumple el deber. Sin embargo, en el ejercicio de su cargo, Alejandro Ordóñez demostró otra cosa. Política de tierras. No se puede confundir a los opositores con los victimarios. A inicio de año, el procurador apoyó en San Ángel Magdalena una reunión de grandes poseedores de tierra despojada organizada por el expresidente de Fedegan, José Félix Laforí, esposo de la representante uribista María Fernanda Cabal y conocido por sus políticas de ultraderecha. En su presencia sugirió que los campesinos reclamantes de tierras eran guerrilleros. En otra polémica decisión, Ordóñez le formuló cargos al exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo por supuestamente haberse extralimitado al pedirle a Fedegan, dirigido por Laforí, modificar su estructura. También le abrió 3 investigaciones al director de tierras Ricardo Sabogal, una de ellas por investigar la finca La Corona del magistrado Pretel, reconocido amigo cercano de Ordóñez y el expresidente Uribe. El uribismo. Se le ha afectado al procurador el derecho fundamental a participar en la función pública. Lo curioso en Colombia, en la democracia colombiana, es que se pretenda criminalizar la resistencia civil y se pretenda bendecir la resistencia armada. Las coincidencias políticas de Ordóñez y el senador Uribe fueron recurrentes. Ambos dieron un concepto favorable y recíproco sobre su reelección presidencial y su nueva postulación al Ministerio Público. Han estado en la misma orilla ideológica de férrea oposición a la paz, defendiendo la llamada resistencia civil. Ordóñez, con sus incidencias desde el Ministerio Público, también apoyó al exministro del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, ante la Corte y al asesor del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos. El cartel de la chatarra. Justo cuando 2 funcionarias de la DIAN, Claudia Rincón y María Elena Botero, denunciaron el cartel de la chatarra y los recobros falsos del IVA, en los que fue mencionada la empresa Ecoeficiencia de los hijos del senador Álvaro Uribe, la Procuraduría les formuló cargos a ellas por presuntas irregularidades en ejecución de presupuesto. Hubo fiestas hace unos meses en la DIAN y gente me llamó a burlarse un poco de mí. El entonces director Juan Ricardo Ortega advirtió que se trató de una retaliación por sus denuncias. Con algunas excepciones, el discurso pronunciado por el ex procurador Ordóñez para notificar que respetaba el fallo que anuló su reelección, aunque no lo compartía, no fue bien recibido por los analistas porque, según él dijo, esa decisión judicial era una orden de las FARC. Guillermo Gómez. Carolina, hoy hubo críticas a esa afirmación en la prensa y se resalta que el ex procurador quería ocultar las verdaderas razones que lo sacaron del cargo. El exprocurador general Alejandro Ordóñez le atribuyó su salida del cargo a razones que no hicieron parte de la valoración del Consejo de Estado para declarar nula su reelección. El gobierno y las FARC presionaron públicamente mi salida.
Ordóñez no escribió en su discurso de despedida que la nulidad de su segundo periodo en el cargo se debe a que nombró en el Ministerio Público a esposas, novias, amigas y familiares de magistrados de la Corte Suprema que lo ternaron y también a parientes de senadores que lo eligieron como procurador general. He sido, como lo ordenó la Constitución, muy riguroso en el cumplimiento de mis funciones. Con esos nombramientos, incurrió en el efecto tú me eliges, yo nombro a tus parientes. Entre los togados que votaron por él estando incursos en conflicto de intereses se encuentran Jorge Luis Quintero Milanés, cuyo hermano Rafael Eugenio Quintero fue nombrado procurador delegado. El magistrado Javier Zapata tenía en la procuraduría a su cuñada Olga Lucía Cadavid. El expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos fue más afortunado. Ordóñez le nombró a su esposa Marta Cristina Pineda y a su exesposa Josefa Velasco con sueldos sobre los 20 millones de pesos. La magistrada Ruth Marina Díaz tenía en el Ministerio Público a su sobrina Sandra Lucía Salazar. Al magistrado de la Sala Laboral Mauricio Burgos, Ordóñez le nombró a su esposa Doris Noreña Flores. Luego, Ordóñez les repartió más de 30 puestos a los senadores que lo reelegirían. El portal La Silla Vacía hizo un listado 5 meses antes de ser reelegido Ordóñez. Entre los mencionados están el senador Hernán Andrade, a quien le nombraron a su recomendado César Augusto Murcia. Soy amigo de él, de su familia. Al senador Efraín Cepeda, Ordóñez le ubicó en Barranquilla a Mercedes Navarro. A la entonces senadora Dilian Francisca Toro le empleó a Lorena Ivette Mendoza. Al senador Juan Manuel Corzo le nombraron a Freddy Martínez. Esos nombramientos y muchos más que no se conocieron públicamente le valieron a Ordóñez su salida del cargo que no tuvo nada que ver con La Habana. Con la anulación de la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría y su salida inmediata de ese ministerio, se inició la evaluación de sus 2 periodos. El primer aspecto examinado es el de su tarea como juez de los servidores públicos. Andrea Díaz. Carolina, no resulta fácil seguir la línea jurídica de Ordóñez en materia disciplinaria. Mientras se mostraba laxo con algunos funcionarios, con otros fue excesivamente duro y ágil para sancionarlos. Con una caricatura publicada en Semana, Blado cuestionó los raseros judiciales que, según el periodista, usaba el exprocurador Alejandro Ordóñez para juzgar disciplinariamente a servidores públicos, unas veces de manera laxa y otras vehementemente. Varios columnistas criticaron al exprocurador por su presunta parcialidad. A favor. Para política. Los parlamentarios que estuvieron en el Congreso entre 2000 y 2010, Álvaro García Romero, Álvaro Araujo, Luis Humberto Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Javi Merec, Mario Uribe, Piedad Zucardi y Javier Cáceres, entre otros, condenados por la Corte Suprema por sus vínculos con paramilitares, recibieron la absolución disciplinaria del Procurador General. Funcionarios gobierno Uribe. Ordóñez tuvo una línea disciplinaria confusa respecto de 3 ministros del gobierno Uribe, 3 secretarios, varios directivos del DAS y exsecretarios de prensa. Casi todos fueron condenados por la Corte Suprema. No obstante, Ordóñez inicialmente no sancionó disciplinariamente a unos y pidió la absolución penal de otros. Magistrados y militares. El suspendido magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, acusado por la Cámara y el Senado en un hecho histórico, inusualmente recibió todo su apoyo interponiendo recursos y recusaciones y argumentando vulneración al debido proceso. También pidió anular parte del proceso en contra del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, acusado del asesinato de Jaime Garzón. Durante su administración no avanzaron las investigaciones contra militares por falsos positivos ni contra los despojadores de tierras. En contra. Exalcalde de Santa Marta. Otros casos en la Procuraduría de Ordóñez avanzaron rápidamente hacia la sanción. Al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, la Procuraduría le abrió 3 pliegos de cargos en 90 días, justo después de que se ratificaran las denuncias contra el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y contra Jorge Pretelt. El alcalde denunció que Escobar Gil interpuso una tutela que resolvió Pretelt a favor de sus clientes que tenían un contrato que le costó a Santa Marta pagar 60.000 millones de pesos. Hemos logrado que 38 fueran archivadas. Funcionarios de tierras. Al director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, la Procuraduría le abrió 3 investigaciones, una de ellas por investigar el origen de la finca La Corona de Pretelt por haber sido presuntamente despojada a campesinos coartados por la SAUC. Congresistas del Polo y ministros santos. El procurador formuló pliego de cargos contra el senador del Polo, Iván Cepeda, y hace un tiempo hizo lo mismo contra el senador Jorge Robledo, aunque después tuvo que echarse para atrás. También dejó abiertas investigaciones a un número inusual de ministros del gobierno Santos, el del Interior, Salud, Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores y Minas, y fueron notorias las críticas a los castigos a Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, 2 de los cuales ya tumbó el Consejo de Estado.